JavaScript es un lenguaje de programación que tiene algo en común con Harvey Dent de Batman. Y es que tiene dos caras, ¿no? Parece, por un lado, que tiene una cara que es un juguete, que tiene muchísima simplicidad, pero tiene otra cara que es un maestro lleno de sabiduría que ha evolucionado muchísimo y que te quiere enseñar a pensar de maneras distintas. Aprender a pensar de esta nueva forma que JavaScript quiere que utilices, pues toma bastante esfuerzo. Hay muchos obstáculos en ese camino. Yo ya llevo 6 años construyendo aplicaciones web y todavía hay cosas que se me hacen difíciles. Pero te quiero contar acerca de las 5 cosas que más me costaron aprender hasta que finalmente me pude sentir cómodo utilizando JavaScript. Más nada, así que bueno, empecemos primero con las funciones como argumentos. Cuando tú empiezas a aprender JavaScript, eventualmente llegas a las funciones y entonces vas a leer que a las funciones le puedes pasar como argumentos pues strings, números, arrays, objetos y funciones. Este último te deja perdón, ¿puedes repetir el último? ¿Qué magia negra es esa? El primer lenguaje de programación que yo aprendí fue Java, el cual no tiene este concepto de funciones como argumentos, o no lo tenía en ese momento que yo lo estaba aprendiendo. Últimamente sí se le ha agregado. Pero la verdad es que con Java yo creé pues miles de programas y en ninguno de mis programas tuve que usar funciones como argumentos. Entonces yo decía, bueno, pero es que esto no debe ser tan útil, no entiendo bien cuál es el propósito de esto. Pero muy rápidamente te das cuenta que las funciones como argumentos son una parte central de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, cuando estás haciendo una página web, tú registras a funciones que se van a ejecutar cuando hagas clic en un botón, por ejemplo, ¿no? Le pasas una función a un event listener. O del lado del servidor haces algo muy similar, que registras a una función que se va a ejecutar cuando entre un pedido de HTTP de algún tipo. Y a mí me costaba mucho hacer que este concepto entrara en mi cabeza, porque yo pensaba como que, ok, le estoy pasando código a otra función que va a ejecutar ese código. Entonces era algo como súper abstracto que no lograba entender muy bien cómo funcionaba. Lo que finalmente me ayudó a que esto entrara en mi cabeza fue leer acerca de cómo las funciones no son más que objetos en JavaScript. Mira este ejemplo que tengo acá. Estoy declarando una función que suma a 2 argumentos. Ahora fíjate en esa misma función, pero ahora declarada como un objeto. Estas dos cosas que estás viendo acá son básicamente lo mismo. Declarar una función con el keyword function es lo mismo que crear a uno de estos objetos de tipo function. Fíjate que al objeto entonces le estoy pasando pues el nombre de los 2 argumentos y también le estoy pasando como tercer argumento el código que se va a ejecutar. Bastante abstracto, ¿no? Pero esto es básicamente lo que está haciendo el lenguaje por dentro. Él toma tu función y lo que está haciendo es crear a uno de estos objetos de tipo function. Una vez que viste esto, entonces te recuerdas que en JavaScript tú puedes pasar objetos a funciones, ¿no? Esto es algo bastante básico del lenguaje. Entonces, al pasar a una función, estoy simplemente pasándole un objeto a otra función. Suena un poquito como un trabalengua, pero una vez que yo leí esto, el concepto entró en mi cabeza y lo pude entender muchísimo mejor. Fíjate en este error clásico que cometen los principiantes. Esto es como un bono a esta sección de las funciones como argumentos. En este ejemplo de código, lo que queremos es agregar un producto a un carrito, digamos en una página como Amazon, por ejemplo, y una vez que esté agregado, entonces va a invocar a esta función para refrescar al componente en la vista, ¿no? De que te muestre todos los productos que están en el carrito, ¿verdad? Pero fíjate que aquí el principiante lo que hace es que invoca la función mostrar contenido de carrito en lugar de pasársela como un argumento, ¿no? Esto es algo que cometen todos los principiantes, todos hemos pasado por aquí. Y realmente lo que queremos hacer aquí es pasar a la función, no invocarla, ¿no? Entonces este es el código corregido, el que puedes ver acá. Entonces recuerda que en JavaScript las funciones no son más que objetos y que podemos pasarle objetos a otras funciones. Entonces no hay nada complicado aquí. Cuando empiezas a escribir JavaScript que corre en el navegador, pues muy rápidamente te vas a encontrar con código que utiliza al objeto window. Window es un objeto global que todos los navegadores implementan y exponen a tu JavaScript. Y este objeto básicamente contiene pues muchísimas funciones que son muy básicas y muy útiles, como por ejemplo console.log, setTimeout o incluso el objeto document que representa la página. Todo eso es parte de window. Algo que escuché mucho cuando yo estaba empezando a aprender JavaScript es que uno debe evitar contaminar a este objeto window. ¿Y qué significa contaminar? Pues fíjate en este ejemplo. Aquí estoy declarando esta variable llamada nombre con var. Fíjate que una vez que está declarada en mi navegador, la puedo accesar mediante window. Ahora yo puedo hacer window.nombre para accesar a esa variable. Entonces todo el mundo en la internet dice que no contamines a window, que no contamines a ese contexto global, porque puedes crear problemas de estado. Por ejemplo, imagínate en un archivo tengo a mi variable nombre y en otro archivo también tengo la variable nombre, y si las dos están en el contexto global, entonces una sobreescribe a la otra y entonces el código se vuelve un desastre porque las cosas se van a romper, ¿no? Tienes algo que sobreescribió a otra cosa.
La verdad es que esto es un buen consejo, ¿no? Definitivamente es malo crear problemas de estado y tener a variables globales, pero para mí, cuando yo era un principiante, se volvió algo paralizante. Yo era incapaz de construir una aplicación sin contaminar este objeto global porque estaba aprendiendo, y entonces cuando estaba tratando de aprender sentía que estaba haciendo todo mal, y entonces sí, se volvía algo así como una parálisis de que no sé cómo construir algo bien en JavaScript. Esto que me pasó a mí es un clásico caso de creer que hay que seguir las mejores prácticas al pie de la letra, ¿no? Eso le pasa mucho a los principiantes que leen un consejo y creen que tienen que hacerlo exactamente como lo dice allá, ¿no? Pero la realidad es que esto no siempre la manera correcta de acercarse al aprendizaje, ¿no? Lo que en ese momento importaba más para mí era moverme rápido, construir un montón de experimentos y cometer muchos errores para aprender y explorar nuevos campos, ¿no? Entonces, no dejes que nada te paralice, solo sigue moviéndote para adelante. Eventualmente vas a poder volver y aprender cómo resolver esos problemas bien, pero al principio eso no es lo que más importa. Y afortunadamente esto de contaminar el navegador, el objeto global, pues ya no es un problema tan grave porque ahora tenemos a buenas herramientas para resolverlo, como por ejemplo al LED y también a los módulos del lado del navegador. Las operaciones asíncronas son un dolor de cabeza para todos los principiantes y también lo fueron para mí. Mira este ejemplo de cómo se lee un archivo en Python. Muy fácil, ¿verdad? Se puede leer línea por línea. Simplemente abrimos el archivo, leemos el contenido, luego imprimimos el contenido del archivo y finalmente imprimimos ese mensaje al final que dice terminé de leer el archivo. Ahora fíjate cómo hacemos lo mismo con Node.js. Es muy distinto a Python. En este caso tenemos esta función readFile, ¿no? Del módulo fs, y a esta función fíjate que le estamos pasando como argumento un callback. Ese tercer argumento es una función que se va a ejecutar una vez que tengamos cargada la data de ese archivo, ¿verdad? Y entonces puedes ver que es dentro de esa función que estamos imprimiendo al texto del archivo y a ese último mensaje que dice terminé de leer el archivo. Ahora fíjate cómo un principiante que viene de Python escribiría esto mismo que acabas de ver con Node.js. Al ejecutar este código, el output que vamos a ver en la consola va a ser primero a undefined y luego al mensaje terminé de leer el archivo. Entonces, ¿por qué no logramos cargar la data del archivo en este caso? ¿Qué hizo mal el principiante? El problema está en que el principiante que vino de Python escribió el código con la expectativa de que se va a ejecutar línea por línea. Fíjate que el principiante está diciendo, ok, voy a leer el archivo, una vez que lo tenga, entonces voy a retornar la data del callback y se lo voy a asignar a esta variable que se llama text, ¿no? Y entonces una vez que eso ocurra, el código va a seguir ejecutando y entonces voy a imprimir el texto y luego voy a imprimir el mensaje terminé de leer el archivo. Entonces hay varios problemas ocurriendo aquí, pero como mencioné, el más grande de todos es que el principiante tiene esa expectativa de que el código se va a ejecutar línea por línea. Pero resulta ser que JavaScript no funciona así. En JavaScript hay muchísimas operaciones, las cuales las llamamos operaciones asíncronas, las cuales no esperan. Leer data del disco, ¿no? Con esto que se llama readFile, es un ejemplo de una operación asíncrona. Y JavaScript entonces no va a esperar a que esto se termine antes de continuar ejecutando las siguientes líneas de código. JavaScript simplemente va a decir, ok, lee eso, y una vez que eso se termine, invoca esta función. Entonces está más o menos registrando una función que se va a ejecutar cuando ocurra un evento, y ese evento viene siendo que se terminó de leer la data del archivo. Aprender a estructurar y diseñar tus programas para que funcionen con estas operaciones asíncronas que no esperan es el reto más grande de JavaScript, realmente que requiere que empieces a pensar de una manera nueva y no convencional. Porque como te dije, en Python, en Java, en C++, pues todos tus programas son como recetas, ¿no? En que se ejecuta una línea, esperas a que se complete esa línea y luego vas a la siguiente, ¿no? Es instrucción por instrucción. Pero JavaScript entonces ya no es un lenguaje de recetas, sino que ahora tiene este elemento de asincronía que lo hace bastante especial y un poco complicado. Aprender a pensar de esta forma, pues me tomó bastante tiempo, yo diría que me tomó quizá más de un año. Y mi recomendación, pues, si quieres empezar a entender estos conceptos más a fondo, es una serie de videos que hizo Ricardo, que es mi hermano de este canal. Él creó unos videos acerca de sincronía que son nuestros videos más populares en adelante. Así que te los recomiendo, si los quieres ver, son muy buenos para introducirte a estos temas. Otro reto que me enfrenté cuando empecé a aprender JavaScript es que yo no entendía la diferencia entre Node.js y el JavaScript que corre en tu navegador. La verdad es que no sé si esto es nada más particular para mí, pero yo sí creo que para los principiantes no es nada obvio que estas son dos cosas, digamos, distintas pero también similares. Para entender la diferencia hay que estudiar un poquito la historia de JavaScript. Y lo que debes saber es simple, es que JavaScript nació como un lenguaje que nada más corría en los navegadores web. Su propósito era simplemente hacer que las páginas web fueran interactivas, ¿ok? Pero eventualmente llegó un tipo y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero correr JavaScript fuera de mi navegador. Yo lo quiero correr como si fuera Python o Java o C++ o cualquier otro lenguaje. No quiero correrlo en mi sistema operativo. Entonces esta persona empezó el proyecto que hoy en día se llama Node.js, que ha sido súper exitoso, el cual lo que hizo fue agarrar a JavaScript y crear software, ¿no? Para que lo puedas correr en cualquier sistema operativo y para que puedas interactuar con todas las partes de tu computadora, ¿no?
Ahora con Node.js entonces puedes, por ejemplo, interactuar con el disco, con el módulo FS que te mostré en el ejemplo anterior. También puedes interactuar con los puertos del networking. Puedes hacer lo que sea porque ahora está corriendo como un lenguaje en tu sistema operativo y no dentro del navegador. Entonces lo que me pasó a mí cuando yo era un principiante es que se me enredaron estos dos usos de JavaScript. Pero poco a poco eventualmente me di cuenta que aunque la sintaxis es la misma, ¿no?, de Node.js y de JavaScript de tu navegador, pues tienen muchísimas cosas que los diferencian. Por ejemplo, en tu navegador, en JavaScript tienes a los objetos document y window que te permiten interactuar pues con tu navegador, ¿no? Te permiten interactuar con el HTML, con el CSS y con todas esas otras cosas que son partes de un navegador web, ¿no? Pero por supuesto Node.js no tiene ningún concepto de window o de document, entonces estos objetos simplemente no existen. Entonces si deseas aprender JavaScript del navegador y Node.js también, pues recuerda que son prácticamente el mismo lenguaje, aunque sí tienen varias diferencias, pero sus propósitos son totalmente distintos, ¿ok? Recuerda que uno es para como un lenguaje de propósito general para tu sistema operativo y otro es algo que corres nada más dentro de un navegador. Cuando empieces a crear tus primeras aplicaciones para la web, pues te vas a dar cuenta rápidamente que hay código que corre en el navegador y código que corre en el servidor, ¿no? Entonces lo que ocurre es que el navegador le envía pedidos al servidor, por ejemplo, para obtener data o para obtener páginas web o recursos. Y entonces tu servidor procesa esos pedidos y le envía respuestas al navegador. Escribir aplicaciones siguiendo este modelo de que tienes un cliente y un servidor fue muy difícil para mí, porque antes de esto pues yo nada más había escrito programas con Java que corrían localmente en mi computadora. Era muy simple lo que yo hacía, ¿no? Yo escribía mi programa, entonces lo ejecutaba, se prendía un proceso, hacía lo que tenía que hacer y después se acababa, ¿no? Pero ahora entonces cuando te mueves a la web tienes algo que está prendido siempre en el servidor y tienes al cliente que le está mandando los pedidos. Cuando yo di el salto a la web, ¿no?, a estas aplicaciones con un cliente y un servidor, mi pregunta más grande era, ok, pero ¿cómo logro que esas dos cosas se comuniquen? Y la respuesta, claro, es utilizando el protocolo HTTP, ¿no? Ese es el protocolo de la internet que se utiliza muchísimo para estas aplicaciones de cliente-servidor. Y bueno, yo empecé a aprender muchísimo leyendo artículos y libros, pero la verdad es que estos conceptos no se solidificaron sino hasta que empecé a trabajar en Amazon, donde he tenido muchísima experiencia creando todo tipo de aplicaciones distribuidas con clientes y servidores. Y la verdad es que estos temas me han interesado tanto que pues creé una serie de videos acerca de precisamente esto, de cómo funciona la comunicación entre el cliente y el servidor. Así que esa serie está aquí gratis en Apdelante, en nuestro canal de YouTube. Voy a poner un link acá, entonces solamente revísala si quieres aprender sobre esto y darte tus inicios en esta parte que realmente es bastante difícil del desarrollo web. Esas son las 5 cosas que más me ha costado aprender del desarrollo web. Y quiero saber tu opinión. ¿Tú estás de acuerdo con mis 5 cosas o crees que hay cosas más difíciles o te parecieron que estas 5 fueron fáciles para ti? Déjame saber, tengo mucha curiosidad. Yo creo que todo el mundo tiene un camino distinto. Y la verdad es que te tengo un secreto, hay una 6ª cosa que es más difícil que todas estas y es aprender CSS. Yo no sé por qué crear una página web que se vea bonita es tan difícil. Por favor, si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete. Estamos tratando ahora de crear contenido semanalmente de todo tipo de cosas, no solamente desarrollo web. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima. Chao.